los postreros tiempos, que este es tu programa. Amén. Es un día de bendición, es un día verdaderamente de gozo para nosotros poder hacer, como todos los sábados, este programa, compartiendo lo que es la palabra del Señor, que tenemos el carácter postreros de los hombres en estos días. Amén. En 2 de Timoteo, capítulo 3, estamos con todo lo que es los caracteres de los hombres en este tiempo. Quiero que para comenzar podamos, ahí donde tú estás, que podamos estar orando para poder comenzar lo que es este programa y que los hermanos puedan ir compartiendo a medida que se van enganchando, puedan ir compartiendo y que puedan estar junto con nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor amado, en esta tarde, Señor. Gracias por tu divinidad, primero que nada, Señor. Gracias porque tu gloria se posa, Señor, sobre nuestras vidas, Padre, y en esta casa también, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, que este programa, Señor, pueda alcanzar, Señor, al que tú quieres que alcance. Que este programa, Señor, pueda servir, Señor, para transformar vidas, transformar corazones, Señor amado, porque a eso es lo que tú nos has llamado a hacer. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, bendice esta tarde, Señor, y ahí donde tú estás, Señor, que cada hermano, cada hermana, Señor, pueda hoy, Señor, ser administrado por esta palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy nos falta Richard. ¡Ah! Nos falta el hermano Richard hoy, que bueno, tuvo su percance ahí, pero ya en breve va a estar con nosotros, digo yo. Así que estamos con 2 Timoteo en el carácter de los hombres, y hoy nos quedaba, si querés, no sé. Bueno, nos tocaba implacables, vos tenías... Intemperantes. Intemperantes. Queremos decirle, bueno, a las personas que se están enganchando, que puedan compartir este programa, que lo puedan compartir a través de las redes sociales, o personas que puedan estar viéndolo a través de YouTube. Comentarles que estamos transmitiendo desde acá, desde Montevideo, Uruguay. Queremos llevar una palabra del Señor para que pueda convencer a las personas de pecado, convencer caracteres, justamente que estamos hablando de los postreros tiempos, donde son caracteres que al Señor no le agradan. Y muchas veces esos caracteres están en nosotros y no lo podemos ver. Y es bueno que a través de esta palabra podamos entender que muchas veces somos nosotros los que tenemos actitudes que no agradan al Señor. Amén. Amén. Bueno, queremos compartir este mensaje, pero también que tú lo puedas compartir y que puedas opinar a través de estas redes sociales. Y bueno, Juan, ¿cómo estamos ahí? Bueno, mira, los postreros tiempos estuvimos dando impíos, ya lo dimos, impíos, sin efecto natural dimos, implacables, calumniadores, intemperantes, lo que viene ahora. Así que vamos a dar un pequeño repaso para aquellos que se van enganchando. Amén. Dice, carácter de los hombres en los postreros días. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. Amén. Hasta ahí vamos a estar con la palabra, que es lo que nos corresponde hoy. Así que, Darwin, sí. Comienza tú. Bueno, la característica que me tocó a mí es implacable. Y una de las definiciones de implacable es una persona que no se puede aplacar, no se puede calmar, apaciguar, no se puede dominar, no se puede detener. Se aplica a quien no tiene contemplaciones o piedad y aprovecha todo su poder o capacidad para llegar a una meta. Los sinónimos de implacable son vengativo, cruel, empedernido, despiadado, duro,
inflexible. Y los antónimos, es decir, lo contrario, vendría a ser clemente, indulgente, piadoso, compasivo y benévolo. Habitualmente esta palabra implacable se aplica para lo malo. Es una persona que no se puede aplacar. Justamente la palabra es implacable. Es decir, es una persona que no se puede calmar, es una persona que no se puede detener, que no se puede dominar. Y bueno, vemos que esto es una característica también que, siguiendo el hilo de las características anteriores, son personas que no tienen dominio propio. Amén. Son personas que no tienen paz en su corazón, son personas que por obtener lo que ellos quieren, no importa lo que ellos tengan que hacer, si tengan que mentir, o tengan que lastimar, o tengan que hablar mal de alguien, lo importante es alcanzar eso que ellos quieren, lo que ellos se pusieron en su meta. Son personas que no tienen piedad, como les decía antes, son personas que por obtener lo que quieren van a llegar y hacer lo que sea. Y una característica implacable de alguien de la Biblia que tenemos es el apóstol Pablo, cuando antes de ser Pablo, que el Señor lo llamó, que era Saulo, podemos ver, para los que tengan su Biblia, ahí en Hechos 8, voy a compartir unos pequeños versículos nomás, y dice: Saulo persigue a la iglesia, dice en el subtítulo, y dice: Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Vemos que Saulo acá, antes de ser convertido, antes de ser transformado por el Señor, era una persona implacable también. Era una persona que no tenía piedad y que estaba en persecución de los cristianos para llevarlos a la cárcel y para matarlos. Como en el caso de Esteban, que fue apedreado y él estaba ahí. Vemos que personas que dicen ser muchas veces creyentes, que dicen ser religiosos, creer en Dios, como Saulo, él creía que lo que estaba haciendo estaba bien. Él creía en Dios también, pero era una persona sumamente religiosa e inflexible, y no tenía piedad, no le importaba matar, cuando uno de los mandamientos es: no matarás. Y él no le importaba si era hombre o mujer, él perseguía a la iglesia y mataba a todas las personas. Y vemos que esa característica hoy también se aplica en la iglesia contemporánea, es decir, en la iglesia de estos tiempos vemos que hay personas que son implacables, personas que por llegar a tener quizás un lugar de privilegio en la iglesia, no importa si hablan mal del hermano o hacen cualquier cosa para poder llegar a una posición de poder, o como decía hoy, que les decía, que aprovechan todo su poder o capacidad para llegar a una meta. Personas que están en situaciones de poder dentro de un lugar, aplican su poder contra otro, como el apóstol Pablo. Amén. Y vemos que eso se aplica en el día de hoy en nuestras iglesias. Entonces, es importante que nosotros mismos nos podamos analizar si nosotros en algún área de nuestra vida, ya sea por estar en una situación de poder, ya sea por ser jefes de familia, ya sea por estar en nuestro trabajo, en un lugar, en un cargo, si nosotros mismos no estamos siendo implacables en alguna manera, que no tengamos piedad o que no contemplemos a la otra persona y que no seamos compasivos también, ¿no? Entonces, esto es un poco para que reflexionemos todos, ¿no? Es decir, no es que es para los demás, sino que pasa por nosotros mismos también esta palabra, para llegar al mensaje a ustedes, pero también nos redarguye a nosotros y nos analiza a nosotros mismos, porque sabemos que la palabra de Dios, como les decía la vez anterior, es un espejo, nos muestra a nosotros mismos. Y bueno, yo creo que
que esto es para todos, me parece a mí. Vemos como personas que dicen ser creyentes persiguen a otros, a sus hermanos quizás. Vemos personas que se pasan de religiosos y no tienen piedad por los demás. Amén. Amén. En este tiempo que nosotros estamos viviendo ahora, decidimos hacer la característica de los hombres en este tiempo, porque vemos la magnitud que se ha puesto en nuestras vidas, alrededor de nosotros, lo que está, y también vemos a hermanos. Por ejemplo, hoy me tocó a mí intemperantes. El intemperante dice que el significado es descomedido, es desproporcionado, dice. Trata a los demás con intransigencia y poca templanza. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí lo mismo, no? A mí me ha pasado, sobre todo en este carácter me he metido, porque a veces no tenés esa templanza, esa mansedumbre, ese fruto que Dios te da. Dice que vos debes ser manso como la paloma, y a veces no los tenés. A veces tratás mal a las personas, a veces no podés hablar nada, o ya porque ves algo que está mal, lo único que sabes ver es lo negativo en esa persona y ya no tenés templanza. Cuando en tu corazón debe haber amor, cuando tu corazón debe de tener amor, muchas veces no lo haces y terminás ¿cómo? Terminás siendo desproporcionado, desmedido, hablando mal, tratando de alejar a la persona, cuando no es desparramar. Al contrario, es unidad. Amén. Dios, en este tiempo hemos estado orando mucho, en este tiempo hemos orado, reflexionado de mil maneras. Y estamos viendo cómo justamente los caracteres de esta palabra en este tiempo se están haciendo cada vez más manifestados, se manifiestan cada vez más, porque lo podemos ver. Muchas veces, a veces nosotros mismos, a veces viene hacia nosotros y claro, nos da a nosotros, primero para nosotros, dice. Y sin embargo que a veces vemos y decimos, qué tremendo. Pero el Señor es implacable primero con sus hijos. Él nos enseña, nos educa. Y acá nos muestra a nosotros. Hemos trabajado con Darwin y vemos todo a nuestro alrededor, como toda la palabra en este tiempo de esta palabra se está haciendo cada vez más manifiesto. ¿Amén? Amén. Siervos, iglesias que se van cerrando o que van dejando de lado, no mirando a sí mismo, mirándose a sí mismo. Dicen que es para cuidar muchas veces al hermano por todo lo que hay con esta pandemia. Déjame decirte que lo mío no es rebeldía, lo mío es fe. Creo que lo de nosotros es fe. Amén. Nosotros no somos rebeldes, pero la palabra de Dios dice, a mí la palabra me enseña, Hebreos 11:6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Dónde estamos? Estamos en los últimos tiempos. El postrer tiempo es este tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Nos escondemos? Hoy hablaba con mi esposa y hablábamos justamente de eso mismo. ¿Qué hacemos? ¿Nos escondemos? La palabra de Dios, hay una controversia tan grande, mi hermano, mi hermana. Sí, porque la palabra de Dios dice que debemos sujetarnos a nuestras autoridades. Sí, mi hermano, usted tiene que saber distinguir lo bueno. No puede llamarlo bueno a lo malo. La palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es más, en hebreo, en Hechos,
Voy a compartirte este versículo solamente. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, en Hebreos, Hechos, capítulo 5, versículo 29, si estás ahí, búscalo. Dice, respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lógicamente, mi hermano, que debemos estar en la unción del Espíritu Santo para obedecer primero a Dios y no a los hombres. Es una controversia, claro que sí, pero para nosotros primero nos debe de regir el Señor. Y si el Señor me dice a mí, es por fe que yo hago, es por fe. Bueno, mi hermano, la fe sin obra es muerta, dice. Pero es por fe, esto se mueve por fe. ¿A quién predicamos? Yo hoy te venimos a predicar a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios que todo lo puede. Para Él nada es imposible. Dios todo lo puede. ¿Amén? Sí, vemos, me pasó personalmente, esta semana estuve visitando una congregación y había ido a acompañar a un joven que estamos tratando de discipular, que quería ir y quería que lo acompañaran. Y resulta que, entre una cosa y la otra se terminó hablando más del coronavirus, que él mismo notó y dijo, pero yo vengo a que me prediquen de Cristo, no del coronavirus. Y en definitiva se hablaba de Dios y por otro lado se hablaba del coronavirus. Entonces era como que había más temor del coronavirus que de Dios. Y ya no querían ver si hacían una reunión para ver cómo hacían, para quizás suspender las reuniones, para cuidar a los hermanos. Y entonces, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿De qué Dios estamos predicando? Cuando ni nosotros mismos podemos creer de que Dios nos puede cuidar a nosotros o a nuestra congregación. Cuando creemos que un virus es más fuerte que Dios, cuando creemos que Dios no puede estar ahí, ya sea que nos agarremos el virus y el Señor nos pueda sanar, y si nos morimos, como decía el apóstol Pablo, es decir, el morir es ganancia. Amén. Pero que si nos morimos, que nos puedan decir, sí, el hermano fulano se agarró coronavirus, pero no dejó de ir nunca a la iglesia. En el caso de nosotros, acá en Uruguay, en Montevideo, se tomaron medidas para el coronavirus, etc., pero no se pidió de que dejaran de congregarse como en otro momento. Pero ya congregaciones están tomando esto como una excusa para cerrar las iglesias. Es algo que es increíble. Es como que digan que quieren cerrar los hospitales en un momento de crisis sanitaria como el que estamos. ¿Cómo van a cerrar los hospitales? Que de hecho está pasando, porque no se hacen operaciones, etc. Es controvertido y es controversial. Y cómo, si dentro de lo natural no podemos entender cómo puede pasar eso, cómo podemos aplicarlo a lo espiritual, de que en un momento que el mundo entero está en oscuridad, está en acechanza del diablo, está con mentiras porque se transgiversa mucho el tema del virus, etcétera, etcétera, como en un momento donde necesitamos luz, necesitamos que las iglesias estén abiertas, puedan tomar como excusas un virus y cerrar. Como decía el hermano Juan, es decir, primero está obedecer a Dios, después a las autoridades, etcétera. Sí, nos tenemos que someter, no es rebeldía ni mucho menos. No, pero que Dios quiera que podamos tener problemas con las autoridades, la verdad, pero por hacer lo que Dios nos mandó. Amén. Y no someternos a los hombres, a lo que ellos quieren, que es que el evangelio no sea propagado, porque detrás de todo esto, independientemente de que es una realidad o no, como lo quiera decir, es callar las voces de la iglesia, es que las iglesias se cierren. El trasfondo espiritual es eso, es callar a la iglesia, es que no se predique. Mientras tanto las personas siguen muriendo, mientras tanto a través, por temas de la cuarentena, las personas se suicidan, mientras tanto sigue habiendo violencia doméstica en los hogares, mientras tanto un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el cristiano mediano o estándar lo que hace es callarse la boca. No nos vamos a juntar porque viste que no podemos, no vamos a hacer esto porque viste que no podemos.
Y es un momento donde nosotros tenemos que hacer luz, es un momento donde nosotros tenemos que brillar dentro de tanta oscuridad que hay en el mundo. Por algo somos luz. Nosotros tenemos que llevar la palabra, tenemos que llevarla a través de nuestros hechos, a través de nuestro testimonio, pero también tenemos que nosotros ser portadores de esa luz, llevar esa luz a las personas que están en oscuridad. Y no podemos amedrentarnos por un virus, porque entonces, ¿qué lugar ocupa Dios? Amén. ¿De qué tamaño es tu Dios? Que vos le tenés miedo o temor a un virus. Y Dios no es Dios de todos, ¿no? No dice la palabra que debemos temer a aquel que puede llevar nuestra alma al infierno y no a aquel que puede quitar nuestra vida o tocar nuestra carne. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que llevar un poco de rebeldía, no tanto de ir en contra de las autoridades y hacer cosas que no deberíamos, pero sí tener un poco de rebeldía a nosotros mismos y ubicarnos en el lugar que estamos. Estamos en los postreros tiempos. Estamos en un momento donde la oscuridad está tomando todo el mundo. Estamos en un momento donde los propios cristianos, que en su momento no tenían temor de ser comidos por los leones, igual, ¿tá? Como pasaba en Roma, por su testimonio, por su fe, y por no decir no creo más en Jesús, ellos sí decían que sí y eran muertos ellos, sus hijos, hoy por un virus que parte del 50% o más es mentira, porque hoy ya no hay gripe común, ya no hay resfríos comunes, ahora es todo coronavirus. En otros países hicieron hisopados a una palta y daba positivo, es decir, vemos que el enemigo es mentiroso y padre de mentira, y a través de la mentira, como desde el principio, sigue engañándonos y nos sigue convenciendo muchas veces a nosotros. Y no digo que yo tampoco en algún momento cuando empezó todo esto también me sentía amedrentado. Yo también. Pero después uno se replantea y dice, bueno, ¿a quién le creo entonces? ¿Le creo a la prensa? ¿Le creo a la ciencia? ¿O le creo a Dios? ¿Creo en su palabra? ¿O creo a los noticieros que nos asustan y nos quieren dejar poco menos, que no nos podemos saludar ni entre hermanos, ni entre familiares, no nos podemos dar un beso, un abrazo, porque te incentivan a eso? Entonces, ¿en qué tiempo estamos nosotros? Dice que la palabra que el Señor cuando venga nos quiere ver haciendo, nos quiere ver trabajando en su mies. Y lo que estamos haciendo es relegarnos, quedarnos nosotros en nuestras casas, no salir por temor. Y creo que nosotros tenemos que tener un poco de rebeldía, los cristianos de los últimos tiempos, porque nosotros estamos en los últimos tiempos. Creo que nuestra generación es la generación que va a ver la venida del Señor en las nubes y vamos a ser arrebatados. Y estoy casi que convencido en mi corazón, y no solo por un convencimiento propio, sino porque la palabra a mí me dice que van a haber señales, y esas señales se están cumpliendo al día de hoy. Entonces es alentar un poco a decir, hey hermano, levántate de donde estás, no te quedes quietito. Yo entiendo que la comodidad muchas veces nos deja quedarnos así. Un ejemplo que voy a poner corto y ya lo dejo a mi hermano hablar, es en este lugar que fui, esta congregación, en definitiva, si uno hacía oído a lo que se estaba hablando y cuál era la excusa, en definitiva, no era coronavirus, era porque, bueno, yo me tengo que tomar 2 ómnibus y venimos de noche. Entonces, ¿cuál es el motivo entonces verdadero? La comodidad. Muchas veces es la comodidad, qué bueno, entonces cerrar las iglesias, menos mal, bueno, entonces este sábado hacemos esto, hacemos aquello, hacemos lo otro, y es la comodidad. Usamos como excusa lo que pueda decir el gobierno, usamos como excusa lo que dice el informativo, usamos como excusa cualquier cosa para, bueno, nos tomamos unas vacaciones y está bien descansar, hermano, pero si usted no puede llevar adelante una obra, deje a alguien que pueda. Si usted está cansado, se toma unas vacaciones y deja al hermano que esté capacitado de su congregación para que siga adelante. Pero no podemos nosotros, donde el Espíritu Santo al día de hoy sigue trabajando y sigue convenciendo a las personas para que vayan a la iglesia, como les cuento que me pasó a mí en lo personal. Él quería ir a la iglesia, yo le dije, vamos a casa, comparto contigo. No, quiero ir a la iglesia, me dijo. ¿Y cuántas personas así el Señor sigue tocando y esa persona va a ir y no, está cerrado? Entonces no podemos. Si usted quiere que sean menos personas, si usted tiene miedo, y no vaya usted. Si usted está cansado, y bueno, deje a alguien que no esté cansado. Pero la obra del Señor no puede ser parada. El Evangelio no puede dejar de ser predicado. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y tenemos que tener rebeldía en ese sentido.
para dar un ejemplo, en mi barrio, acá a una cuadra más o menos de mi hogar, una iglesia que nunca cerró con el tema del coronavirus ni cuando el gobierno dijo que cerraran. Y la verdad es que para muchos fue rebeldía. No, porque debemos sujetarnos a las autoridades. Pero para mí fue una rebeldía buena, porque tenemos que ser rebeldes a las cosas buenas. Amén. Y no aplicarlo quizás, porque la palabra rebeldía suena como rebelde, como malo, no, pero tenemos que ser rebeldes, como hablamos con Juan hoy, como Daniel, también tuvo su rebeldía. Amén. Amén, como Sadrach, Mesach y Abednego también tuvieron su rebeldía ante las autoridades. ¿Por qué? Por no postrarse. ¿Por qué? Porque dijeron que no, en el momento con Daniel, no hay que orar, y bueno, Daniel oraba. Entonces, esa rebeldía es la que yo estoy llamando a que nosotros, como cristianos, podamos tener. Y no quedarnos quietos en eso, lo que nos dice el gobierno, lo que nos dicen los poderes que están más allá de nuestro poder, que sea, ya sea nuestro presidente. Hay poderes por encima de todo esto, la OMS, etcétera, etcétera, y podemos hacer un programa entero con información de todo esto. Pero nosotros tenemos que tener una rebeldía en poder predicar el evangelio, en no tener miedo de un virus. La verdad, yo uso tapabocas cuando me obligan en el trabajo, pues si no, ni lo uso, porque no le tengo miedo a un virus, porque yo sé que mi sanidad y mi vida no están en poder de un virus. Amén. Están en las manos de Dios. Y yo me voy a ir cuando Dios quiera, no cuando un virus se apodere de mí. Y si me enfermo, el Señor yo creo que tiene autoridad y poder para sanarme. Yo entiendo que si me muero, para mí es ganancia, como decía el apóstol Pablo. Entonces, eso es a lo que yo quiero tratar de que si usted está escuchando en su casa, de que usted despierte, porque el enemigo lo que quiere hacer es que usted esté dormido, que esté tranquilo, que nadie lo va a molestar. Pero nosotros tenemos que estar intranquilos, tenemos que llevar la palabra. Y tenemos un proyecto con el hermano Juan, si Dios quiere, de poder tratar de juntarnos con más hermanos para compartir la palabra, para adorar al Señor.